recibir cierta información, divulgarla y darla a conocer. Toda la información que ellos nos han entregado la hemos difundido abiertamente. La van a encontrar en nuestra página web. Los libros más importantes que comprometen la información que ellos nos han transmitido los he publicado gratuitamente en Internet, como también muchas de las informaciones que hemos transmitido en alguna conferencia. Si hemos considerado que la gente la tenía que conocer, hemos subido varias conferencias completas para darlo a conocer. Esto lo aclaro porque algunos detractores, vampiros, como dice JJ Benítez, dicen que nosotros hemos inventado estas historias para vender libros y para hacer conferencias. Un verdadero disparate. Y fue lo que les conté cuando estuve aquí. En una experiencia de contacto con Antarel y Ivica, en las mismas montañas donde los campesinos los habían reportado en los años 50, me narraron una historia increíble. En un contacto programado que ocurrió el 12 de abril de ese año 2015. Ellos me dijeron que efectivamente nuestras sospechas, nuestra intuición, también basándonos en informaciones viejas que ellos ya nos habían transmitido, que eran certeras, que no todos los extraterrestres que nos visitan son extraterrestres. Va a sonar bastante fuerte si es que alguno se está desayunando por primera vez con esta información, pero según lo que nos dijeron, algunos de ellos, algunos de los grupos de extraterrestres que llegan a la Tierra, están emparentados con nosotros. Serían el resultado de un viaje al espacio de la humanidad, como lo estoy tratando de recrear con estas diapositivas. La historia que Ivica y Antarel me narraron ese 12 de abril en un contacto, una entrevista directa, en el valle de Ichikpuna, en Yungay, al pie de Huascarán. La información que ellos me dijeron esa vez fue increíble, una historia donde, según ellos, en un futuro que nosotros no vamos a ver en este cuerpo físico, aún está distante, algo ocurre con nuestra humanidad, no pudimos convivir adecuadamente, expoliamos los recursos del planeta y la cosa se puso bastante difícil. Según lo que ellos me hicieron ver y sentir y me explicaron, había ocurrido un incidente en el hemisferio norte que obligó a una masiva migración hacia el hemisferio sur, complicando más la convivencia. Nuestras guerras, la superpoblación mundial y un largo etcétera que no hace falta que describa aquí, habían empeorado el panorama. Ustedes fíjense, hoy somos 7.500 millones de seres humanos. Si en el futuro somos 10.000 millones o 12.000 millones y no solucionamos los problemas, cada vez será más indócil corregir el rumbo. Fue entonces que se ideó un plan para enviar una avanzada de humanos al espacio. Pero más que una avanzada, crear una colonia en otro planeta. Obviamente no podían enviar a todos. Disponíamos de una nueva tecnología, según Ivica y Antarel, y con esa tecnología, que se basa en una fuerza que ellos denominan Minius, la partícula antes de la nada, y que no es el bosón de Higgs, que tanto ha estado investigando el famoso acelerador de hadrones. Con esa nueva tecnología, lograron enviar a unos 400 astronautas, elegidos de las mentes más importantes de la humanidad, pero adolescentes, hijos de científicos, de militares, una verdadera élite que fue enviada hacia Alfa Centauro, porque allí se habría encontrado varios planetas, exoplanetas, con características de albergar vida y volver a empezar. No fueron a hacernos un espacio allí para que luego el resto de la humanidad pueda alcanzar esos mundos, sino que se fueron ellos y dejaron a la humanidad restante a su suerte. Cuando yo vi estas escenas y me transmitieron esta información, dije que era demasiado, que transmitir esto a la gente sería muy difícil. Yo era consciente que estos seres entregaron este tipo de mensajes a gente que sí es importante en el sentido de su llegada hacia la humanidad, científicos, militares, políticos de mucha importancia,
y no a este ciudadano común y corriente de un país tercermundista como Perú, que investiga el fenómeno OVNI y publica libros sobre esto. ¿Quién soy yo para transmitir estas cosas? Pero ellos dijeron que los testigos comunes nos estábamos animando a contar lo que los científicos y los militares sabían y no se atrevían a hacerlo por temor al escarnio. Y que la historia que yo contaría, como otros testigos, otros más en el mundo, terminaría de activar el recuerdo de ciertas personas para tomar decisiones, para hacer. Yo no sé si en este salón alguno de sus nietos o los hijos que van a tener forman parte de esa descendencia que en algún momento en el futuro hará ese viaje hacia Alfa Centauro. ¿Se entiende lo que digo? Es una posibilidad increíble como maravillosa. Así que decidí contar la historia y Vika me dijo que no me preocupase, que esta información sería avalada por descubrimientos y por anuncios de grandes científicos que avalarían mi testimonio. El contacto, como digo, fue el 12 de abril del año 2015, el día 17, el programa Tercer Milenio, a través de Johanan Díaz Vargas de México, me hizo una entrevista que todavía está colgada en YouTube, la pueden ver con la fecha, y conté toda esta historia. Más tarde, todos los hallazgos se empezaron a dar, confirmando vida o posibilidad de planetas que podrían albergar vida, es más correcto decirlo así, en la región de Alfa Centauro, proyectos para viajar a Alfa Centauro, el hallazgo del acelerador de hadrones de nuevas partículas como el pentacuar, que es un anticipo de lo que sería el futuro hallazgo del Minius, la partícula antes de la nada, una energía subatómica para poder transformar nuestra vieja y primitiva tecnología de los viajes espaciales. Todo lo que nos dijeron se empezó a cumplir con estos anuncios científicos. Desde el 2015, en que ocurrió este contacto, hasta el día de hoy, 9 de diciembre, en Capilla del Monte del 2016, ¿qué ha pasado? Pues bien, como menciono, una serie de hallazgos, descubrimientos, noticias, nuevos encuentros, experiencias que empezaron a marcar esa otra historia de la humanidad según los extraterrestres y ese gran secreto. En medio de esta faena, este año, en junio, fines de junio del 2016 de este año, fui invitado por Vika a través de mensajes telepáticos para encontrarme con un personaje que trabaja para ellos en el mismísimo CERN. Me estoy refiriendo al acelerador de hadrones en Suiza. Me parecía increíble seguir esas coordenadas de un mensaje mental, telepático, pero me insistió muchísimo. Tuvimos una confirmación personal, logramos un permiso y viajamos al acelerador de hadrones. Y estuvimos allí en Suiza. Lo que puedo contar ahora, y no entrar en mayores detalles, es que no tuvimos un contacto con extraterrestres en el CERN, sino que nos encontramos, tuve una entrevista breve, pero suculenta, increíble, con un científico que está en contacto con estos seres. Y entre otras cosas, lo que nos dijo es que los que están como infiltrados, tratando de detener, menguar, hasta sabotear la llamada máquina de Dios para que no se vuelva en contra nuestra y para no hallar antes de tiempo cierta tecnología que podría afectar el devenir del futuro humano, porque si encontramos una tecnología demasiado increíble, una tecnología diferente que nos permite acariciar otras realidades dimensionales, activamos un protocolo en el universo, cambiamos las reglas del juego, porque ahora mismo los seres que nos observan y están en contacto con nosotros saben que estamos en periodo de crecimiento y aprendizaje, y por eso nos protegen. Y me estoy refiriendo al grupo que nos protege. Estamos en una especie de cuarentena planetaria, aunque suene delirante. Se nos prohibió ir más allá de cierta órbita en el sistema solar. Por esa razón hemos estado como astronautas confinados a un sector, un perímetro muy pequeño. La última vez que fuimos a la Luna, oficialmente hablando, fue el año 72. ¿No les parece que en estos últimos 44 años tenemos como una mejor tecnología para volver? ¿O me van a decir que no hay nada más que investigar en la Luna?
Hay un perímetro que nos ha permitido ir más allá del sistema solar. Pero si encontramos una tecnología nueva, ese protocolo cambia y esa tecnología nueva nos permitiría explorar el espacio e ir más allá, porque pasamos de un porrazo de ser niños adolescentes a ser adultos, pero adultos en conciencia o solo en tecnología. Lo que quieren estos seres es que no dispongamos de cierta tecnología antes de tiempo. Descubrir cierta tecnología que movilice otros planos o realidades fue lo que comentó este enviado en Suiza. Tiene que ser controlada bajo la ética y la moral, bajo la conciencia. Si no es así, en vez de ser una herramienta, nos puede poner en peligro. Yo les pregunté, y el bosón de Higgs, que fue hallado en el 2012 y se hizo grandes noticias, y me dijo, no hallamos el bosón de Higgs. Hallamos un precursor, y el bosón de Higgs no es lo que comentan los científicos, pero se le dio mucha importancia a esa noticia para no perder financiamiento y mantener la máquina en operatividad. Requiere una inyección enorme de dinero. Y la máquina ha sido llevada a su límite para encontrar lo que los extraterrestres denominan el Minius. Tanto así, según este enviado, que se pretende construir otros aceleradores más potentes para alcanzar esa comprensión, esa nueva tecnología subatómica. Fue una entrevista bastante especial, cuyos detalles, y no es por hacerlo misterioso, no puedo ofrecer ahora, pero publicamos el contenido principal del mensaje abiertamente en mi página web, en legadocosmico.com. En esta fotografía estoy en la sala de control del detector Atlas, en el acelerador de hadrones. Ustedes saben bien que en estos últimos meses, tal como Ivica lo había anunciado el año pasado, en el 2015, tal como los extraterrestres habían predicho, nuestros científicos han empezado a hablar de Alfa Centauro, de exoplanetas en Alfa Centauro, la posibilidad de colonizarlo, al punto de que el 12 de abril de este año, Stephen Hawking, considerado el científico más importante en vida de la Tierra, polémico, a veces hace unas declaraciones que me provocan darme de cabezazos contra la pared, pero reconozco que es una lumbrera, es un gran intelectual, lo que no quiere decir que en aspectos éticos o morales siempre tenga la razón, pero como fuese, es muy respetado en la comunidad científica, y este científico, el 12 de abril de este año, cuando se cumplía un año del contacto que tuvimos en Yungay, el 12 de abril del año pasado en Perú, dijo que a la humanidad le quedan pocos siglos en este planeta, que la única llave es marcharse de este mundo para sobrevivir en el espacio, y que un buen lugar para buscar un nuevo hogar es Alfa Centauro. Esto lo dijo Stephen Hawking. Parte del plan era mandar una micronave basada en nanotecnología, del tamaño de un chip de teléfono móvil, de celular, para trazar con rayos láser la ruta y la investigación en los posibles planetas a colonizar, para que más tarde, ya con la tecnología concluida, terminada, se pueda enviar a las tripulaciones, que deben ser adolescentes, jóvenes, en estas naves que pondrán la bandera del planeta Tierra en esos nuevos mundos. Exactamente lo que yo había contado un año atrás, en la entrevista con Yohanan Díaz y en mi libro Los extraterrestres del planeta Apu, que, si bien es cierto, salieron varias ediciones en español, acaba de ser traducido en inglés, ya va por la segunda edición en inglés, lo publicamos gratuitamente en script, en español, y lo han leído más de 40.000 personas. Y todo eso se publicó en julio del año pasado, antes de la declaración de este año de Stephen Hawking. No creo que Stephen Hawking haya leído mi libro, ¿verdad? Es decir, todo lo que dijo Ivica se fue cumpliendo. Y eso nos pone en alerta. Que el plan hacia Alfa Centauro de no hacer nada por cuidar el planeta, por cambiar las cosas en nuestra humanidad y darlo todo por perdido, y ya planificar con décadas de anticipación que un grupo selecto se vaya del planeta, no está bien. Ivica me dijo en su momento, en el primer contacto, no es que esté mal que el ser humano explore el universo. Lo que no es ético es la condición en que lo hace, dejando a sus semejantes en una situación
complicada. Pueden viajar por el cosmos, explorar y colonizar, pero debe ser con ética, con moral, no por una necesidad urgente de emergencia de haber dejado su planeta depredado y a sus semejantes a su suerte en él. Estamos hablando de respeto por su mundo y respeto por sus semejantes. Es verdad, dicen estos seres, que lo que permanece en el universo es el espíritu, más allá de qué planeta hayas elegido para vivir como experiencia de aprendizaje. Pero mientras estamos en este cuerpo físico, la especie humana tiene una llave dentro del proceso de crecimiento en la creación que no se puede perder. Y episodios como este, donde se disuelve la ética, la moral espiritual de la sana convivencia, le es muy importante a estas civilizaciones extraterrestres. Nosotros tratamos de comprender el inicio del contacto y después de varios años viajamos al Perú, no al Perú exactamente porque voy todos los años, pero sí a una región que no había visitado, las comunidades andinas que tuvieron el contacto original con estos extraterrestres. Para llegar a ellas no es un circuito turístico, obviamente, se encuentran a grandes y enormes alturas. Armamos una pequeña expedición y viajamos a los pueblos del Nevado Champará, a la zona de Quitaraxa. Hicimos un equipo internacional y tratamos de entender qué es lo que Ivica y Antarel en los años 50 vieron en esa gente para elegirlos como los primeros contactados. Y lo entiendo muy bien. Vieron en ellos cualidades que obviamente ni este servidor y otros tenemos. Cualidades mucho más profundas y loables de las que estos humildes servidores intentan alcanzar. Gente que vive al 100% en la naturaleza. Los empezaron a contactar a fines de los años 40 y el contacto fue establecido, según Ivica, en 1955. Había terminado la Segunda Guerra Mundial. A través de la bomba atómica nos habíamos cargado 2 ciudades en Japón, Hiroshima y Nagasaki. Y al otro lado del mundo, en Perú, en los Andes, un puñado de gente en diferentes comunidades, 7 que fueron elegidas por los extraterrestres, que ellos llaman pueblos muestra, empezaron a tener estos contactos, porque vivían del agua, un agua especial de esa zona, cultivaban su propia comida, construían sus propias casas y se habían enterado prácticamente de la guerra. No había conflicto entre ellos y vivían en paz. Y le llamaba la atención cómo pueblos tan civilizados en Europa o en Estados Unidos habían desarrollado una tecnología importante, la bomba atómica, la separación del átomo, y se estaban agarrando tortazos entre ellos, y pueblos aparentemente primitivos en los Andes peruanos vivían en paz, como hace 500 años antes de la conquista española. Los tomaron como una muestra antropológica. Y es increíble que luego de estos contactos en los años 50 los visite y sigan prácticamente igual. Aquí estoy entrevistando a uno de ellos a 4.200 metros de altura en el pueblo de Quitaraxa. Aunque ya no mantienen el contacto con los apunianos, recuerdan que ese contacto ocurrió de alguna forma, pero se ha perdido, ya no lo tienen. Lo que sí tienen son avistamientos de objetos que se posan sobre la aldea y luego sobrevuelan la región. Los contactos que ocurrieron en los años 50 no sucedían en el mismo pueblo, sino a los alrededores. Bajaban sobre una gran meseta entre 4.000 a 5.000 metros de altura. Allí tenían los contactos los campesinos y luego volvían a sus chozas. Era inteligente. Los extraterrestres no querían bajar con sus naves al lado del río, al lado de las casas, porque el shock psicológico era terrible para esta gente. Así que los contactos eran en lugares cercanos pero al mismo tiempo alejados y solo con ciertos elementos del pueblo que pudiesen resistir mentalmente las experiencias, como ocurre hoy en día con las experiencias de contacto, que hay 100 personas o 500 personas en un campamento y de pronto son 3, 4 o 5 que por alguna razón les toca vivir esa experiencia en ese momento. Y ellos nos comentaron
que había un lugar donde se producían estas experiencias que le llamaban el lugar encantado, el lugar hechizado o algo así. Obviamente experiencias que ellos en su idiosincrasia las asociaban más a lo folclórico, ¿no? A duendes, a energías, a cosas extrañas. Y cuando fuimos allí encontramos yacimientos arqueológicos que no eran incas, que eran de los gentiles, de los ancestros. Ni siquiera ellos los conocían. Al menos alguna de esas rocas que pudimos encontrar. Y esto ha sido increíble. Lo presenté en una conferencia en Perú, hace poco también en Bariloche y en Buenos Aires. Porque se trata de la presencia de menhires y de piedras megalíticas en lugares de poder sagrados del Perú, donde los apunianos contactaban a esta gente. Así que supongo que ellos ya habían estado en contacto con extraterrestres en épocas muy antiguas. Este es uno de los menhires, como pueden ver aquí. También pueden ver mi rostro de cansancio. Ni los lentes lo disimulan. Después de estar caminando en la puna, ¿no? Más de 4.000 metros. Un corte perfecto en uno de estos menhires. También esta roca con varios ideogramas que me envié a analizar con una importante arqueóloga especializada en todo lo andino, y corresponde al Paleolítico superior, es decir, debe tener entre 10.000 a 35.000 años. ¿Hace cuánto tiempo venían contactando estos seres a los ancestros de las comunidades andinas que he mencionado? Para entender todo ello, y antes de continuar con el eje de la información del viaje a Alfa Centauro, desde dónde se viajaría a Alfa Centauro, qué podemos hacer y de qué se trata todo esto del gran secreto, permítanme comentarles algo adicional, algo previo. Para entender cómo ellos situaron a este grupo andino y contactarle, creo que hay que viajar a Chavín de Huántar. Me imagino que Fabio conoció Chavín de Huántar con Adriana, llegaron a ir, ¿no? Es un lugar bastante especial. Chavín de Huántar hace tiempo era considerado ya en Perú como el lugar más sagrado o uno de los lugares más especiales de los Andes. Se le calcula unos 3.000 años de antigüedad. Cuando estaba en el colegio era el yacimiento arqueológico más antiguo. Hoy por hoy se cree que es Caral, que también tuvimos la oportunidad de visitar. Un templo de piedra a 3.000 y pico metros de altura, en la zona donde los apunianos tuvieron contacto con los campesinos, que estaba rodeado y custodiado por cabezas clavas, espíritus felinos que protegían el templo interior de Chavín, tal y como se puede ver también en Tiahuanaco. Este es el templo, una imagen panorámica. Su interior con laberintos, donde los sacerdotes de Chavín se dirigían a una zona de poder, una especie de espigón de piedra que marcaba una suerte de vórtice. Y lo quiero mencionar porque haré una similitud con el Cerro Litorco. Donde hay vórtices que conocen los nativos, ellos están. Donde hay vórtices que conocieron los nativos, ellos están. Casi siempre donde he viajado investigando el fenómeno ovni, donde se producen contactos y hay testimonios, era un lugar sagrado, o un cerro, o una pirámide, o un río, o un valle, donde se asentó una comunidad nativa, con una gran conexión con el cielo. Es un patrón que he visto en muchos países que he visitado. Y obviamente mi país no es la excepción. En Chavín de Huántar, estos sacerdotes, para entrar en el laberinto e ir al vórtice, es decir, hallaron un vórtice y sobre el vórtice construyeron el templo, y en el mero vórtice pusieron un espigón de piedra, el único menhir que aún sigue alzado en toda América Latina después de la conquista española, el único que queda en pie en su emplazamiento original. Ellos, para entrar frente a ese lanzón monolítico, bebían el San Pedro y entraban en otro estado de conciencia. Como pueden ver aquí las representaciones, con el San Pedro en la mano y el ojo, la órbita hacia arriba, ¿no? Se había dado un buen trance el tipo.
y luego se dirigían en ese trance hacia el lanzón monolítico. En la magia esotérica del Perú antiguo, estos trances y estas bebidas sagradas como el San Pedro y el ayahuasca solo las tomaba el sacerdote mayor en representación del pueblo y en circunstancias muy especiales. No como ahora, y lo digo como peruano, que la gente toma la ayahuasca como si fuera Coca-Cola y cree que hacerlo constantemente es garantía de una experiencia espiritual, y no es así. Incluso los más importantes místicos y chamanes del Perú dicen que una persona en su vida con que en 3 ocasiones pruebe la ayahuasca o estas bebidas es suficiente para que tenga la experiencia de que el genio de la ayahuasca, que significa la soga del muerto, te muestre algo de tu camino. Si lo haces 4, 5, 6, 7 veces, es que algo no aprendiste. ¿Verdad? Es que algo no aprendiste. En cambio, si tú activas ciertas facultades en tu propio interior, ya que mencionamos la ayahuasca, debo decir que el químico importante que está intrínseco en la ayahuasca es la dimetiltriptamina, que también se encuentra en la glándula pineal. Solo que es más sencillo tomar la ayahuasca, vivir tu experiencia esotérica, pero luego los efectos se van a ir y vas a querer volver a repetirlo. En cambio, si por mérito propio, y cuesta más, logras que tu glándula pineal se active y desprenda la DMT, con que lo vivas una sola vez, ya no hay camino de retorno. Es lo que dicen los chamanes. Por eso, los curajas, los amautas, como este caso de Chavín de Huántar, lo utilizaban como una ayuda, como un bastón, una herramienta, para hacer una consulta al vórtice. Y el vórtice, como ven en la fotografía, está marcado por este lanzón monolítico, que aún sigue allí erguido. Si vieron la fotografía de Chipuna en la conferencia anterior donde tuve el contacto en 2015, ese es otro vórtice y es otra piedra menhir. Y aquí, en el Uritorco, y es un poco el link que quería realizar antes de continuar con el gran secreto de toda la historia de Alfa Centauro, sé de piedras de poder que fueron marcando diferentes vórtices en la zona. Sé que no es ninguna casualidad que este grupo maravilloso de nativos, que más tarde se les bautizó como comechingones, se afincaran aquí y tuvieran sus experiencias. Por esta razón siempre he defendido que los padres espirituales del contactismo, de las experiencias en Capilla del Monte, son los comechingones, son los nativos. Y los primeros difusores, ya saben que fueron 2 enormes personajes. Uno de ellos está aquí, Fabio Serpa, y el señor Guillermo Alfredo Torrera, que en paz descanse, ¿no? Un hombre que pocos a veces recuerdan y fue el primero en adentrarse en la investigación de los vórtices, en la investigación de los nativos comechingones, y él con Fabio trazaron una teoría del triángulo mayor y el triángulo menor de fuerzas. La trazaron a fines de los años 60, luego que tuvieron una charla en 1969, ahí Fabio me puede corregir, yo también tengo buena memoria, hasta que Fabio dio una conferencia aquí en Capilla del Monte en 1971, mucho antes de la huella del pajarillo, mucho antes de los encuentros de los terrones, mucho antes de todo lo que se hizo después. Así que ese fenómeno de los vórtices, como el que estoy describiendo en el Perú, su conexión con estos seres apunianos y lo que hemos investigado nosotros, yo también lo encontré aquí, en el Uritorco. Y sé que esos vórtices se están activando. Y es emocionante contarles esta historia, teniéndolo a Fabio aquí sentado, porque él vivió esa experiencia, vivió esa investigación, y aunque no conocí en persona a Terrera, él ya había partido cuando yo vine a la Argentina, le dedico esta conferencia a su memoria. Así que mis próximos libros serán escritos, supongo, acá. Cuando vine aquí, con todas las experiencias de los apunianos y los contactos con extraterrestres de corporidad y todo, me llamó la atención lo que se comentaba de luces, de energías que aparecían
en el medio del valle, en las grutas de Mamira, en los terrones y en tantos lugares más en torno al Cerro Uritorco. No eran seres corpóreos, eran luces, no era fuego fatuo, y si eran lejanas tampoco eran satélites, porque podían bajar, interactuar y a veces estirarse hacia arriba y hacia abajo y formar como figuras humanoides. Yo lo he visto, mucha gente lo ha visto, no hace falta que comenten mis experiencias. No es un verso esas experiencias, es real. Yo lo viví y sé que mucha gente aquí, porque les veo los rostros, algo saben, algo habrán visto. Obviamente, cuando esta zona empezó a adquirir una gran fama internacional, primero por las ya citadas investigaciones del profesor Terrera, que fue el primero en hablar del Irving, el primero en hablar de los mantras, el primero en hablar de Tokor, de Huitaicón, fue el primero, a fines de los años 60, la gente se olvida, allí empezó, y las investigaciones de Fabio, que incluso ayudó al señor Terrera a publicar sus libros en la famosa colección de antropología metafísica, si mal no recuerdo, y luego el programa de televisión que hizo Fabio, que lo vio 2.500.000 personas en enero de 1982, e hizo de que mucha gente viniese a Tropel, también a Capilla del Monte, a conocer qué estaba pasando aquí. Y todo esto, reitero, antes de la polémica huella del pajarillo, antes de los contactos con las luces en los terrones, que fue mucho más tarde. Por eso, honor a quien honor merece. Hubo diferentes personajes en las experiencias de Capilla del Monte, pero empezó como un vórtice. Si existe o no la ciudad intraterrena de Eres, si es un tema interdimensional, es un asunto que cada uno podrá descubrir por sí mismo. Pero esto nació como un vórtice, una puerta hacia otra realidad. Y dentro de los mensajes que hemos recibido, y he aquí la conexión de Uritorco con esta conferencia, dentro de los mensajes que recientemente hemos recibido, que unas diapositivas más adelante se los voy a comentar, Antares y Vika, los seres que están en contacto con nosotros, nos han dicho de que esta gran puerta, este gran vórtice que opera de diferentes maneras en esta región, se ha activado de una manera que va a permitir que ellos también se muestren en esta zona. Cuando teníamos contactos con ellos, contactos físicos, contactos más próximos, las experiencias se daban en Talampaya, que es donde empezó realmente la historia de este asunto, como Cerro Colorado. Aquí básicamente eran avistamientos y experiencias con luces, pero, reitero, nos han dicho que los encuentros con la tripulación humanoide, que está en conexión con esas luces inteligentes, se va a empezar a manifestar en vórtices otrora dormidos. No solo los que ya conocemos como el Cerro Uritorco, Mamir, los terrones, sino otros que están dormidos, que ni siquiera son visitados, que son desconocidos. Porque llegó un momento de adiestrar a grupos, a otras personas, al contacto, experiencias, información, para hacer algo muy grande en esta zona. Creo que todo este despertar intenso que se ha venido produciendo en esta región, en esta nueva etapa, estos últimos años, yo sé que ustedes me entienden, es parte de una agenda de ellos. Es parte de una agenda de ellos que sé muchos están sintiendo y está ahora en plena operación. Por eso, al igual que los nativos de mi país, que tuvieron contacto con los extraterrestres y luego sus descendientes en la ya citada zona de Ancash, en los Andes peruanos, también aquí en la Argentina los nativos tenían sus contactos. Se habla de la Patagonia y hay que hablar pues de los mapuches, los tehuelches, los ona, los yamanas, y vamos un poco más a Tierra del Fuego. A mí me parece un delirio, y disculpen que lo diga, y espero no herir de sensibilidad en el auditorio, a mí me parece un delirio que en Bariloche hay un monumento a Roca. O sea, es una opinión personal como peruano que vengo de una cultura indígena. Es una opinión personal, espero no herir la sensibilidad de nadie. Que estaban en contacto con otras realidades y también de seres que pudieron haber contactado a los antiguos nativos de la región, que en su día, como ya mencioné, investigó Terrera. Todo esto es parte de un nuevo libro que voy a publicar el próximo año que se llama El Vórtice, la otra historia del Cerro Uritorco. Y van a notar que estas mismas experiencias que estoy narrando aquí tienen conexión con todo lo que estoy narrando sobre el gran secreto. Una vez, un ser extraterrestre que
nos contactaba a Perú y que yo conocí por Sisto Paz, por el grupo Rama, un ser que dice llamarse Oxalc. Se le preguntó en una reunión, a través de las psicografías, es decir, telepatía instrumentalizada, si ustedes se manifestasen abiertamente a la humanidad en el futuro, ¿a quién elegirían primero? Y todos estamos aguardando la comunicación telepática, a ver qué decía el tal Oxalc. Si iba a decir al Papa, al Dalai Lama, al presidente de tal nación. ¿Y saben qué contestó? Contactaríamos a los líderes nativos de la Tierra. Y nos sorprendió en ese momento. No habló de ninguna mente científica, no habló de ningún líder espiritual como el Dalai Lama. Dijo, los líderes nativos indígenas de la selva, de las montañas. Y le preguntamos por qué. Porque fueron los únicos que mantuvieron puro el mensaje. Siempre fue así. Fueron los primeros contactados. Aquí están viendo un pictograma de Cerro Colorado, donde aparece un supuesto chamán muy parecido a los que he visto en otras representaciones en Siberia, en Toro Muerto, en tantos lugares en el mundo, Bacamónica, Italia, Montes Kimberley en Australia, lo mismo. O sea, los únicos chamanes se pasean por todo el mundo, por favor. O se trataba de otra cosa. Pero bueno, todo esto ocurrió siempre aquí, siempre fue un vórtice, un lugar de contacto, como lo que estoy contando en mi país, con el caso de los apunianos en los Andes. Sin embargo, la gran noticia que cambió todo, y quería dar una opinión sobre esto, ya que me lo han preguntado saliendo del cine, me lo han preguntado hace poco en un programa de radio y lo he incluido en esta conferencia para que conozcan una vez más mi opinión. Lo que hizo que explotase aún más la fama de Capilla del Monte como un lugar de poder o un lugar misterioso fue la huella del pajarillo, que ocurrió en enero de 1986, el día 9. Yo no sé qué fue lo que pasó. Obviamente me pronuncio con bastante equilibrio porque no lo investigué en profundidad en el campo cuando ocurrieron los hechos inmediatamente. Yo estaba en el Perú y todavía no estaba dedicado a la investigación. Era un muchacho de 12 años. Por eso soy respetuoso de dar mi opinión. Pero si me apuran, les diré que el tema no está cerrado, que fue bastante extraño. Conocí a Jorge Suárez, un querido amigo, que fue el primero en invitarme a dar una conferencia aquí en Capilla del Monte. Tengo enormes y grandes recuerdos de él, un tipo fantástico, al que se le acusó de haberla fraguado. Pero he escuchado tanto disparate últimamente con la huella del pajarillo, a raíz de que el amigo Fabián hizo una reunión por los 30 años, a la que invitó al señor Serpa y a mi persona para hablar de estos misterios aquí, y aparecieron algunos supuestos investigadores a ponerle candela al asunto. Y aquí me pregunto, ¿en qué quedamos? Primero, estos periodistas escépticos dijeron en los años 90 que se había demostrado fehacientemente que un tipo de Capilla del Monte, en conjura con otros, con un soplete. ¿De qué se ríen? Es una versión de un periodista connotado, escéptico, que con un soplete habían hecho la huella del pajarillo para alentar el turismo. Como si no se supiese que este tema existía desde antes. Ahora, qué tontería, ¿no? Si quieren fomentar el turismo en Capilla del Monte, ¿por qué lo hicieron en Charbonnier? Y no lo hicieron aquí. Es como un disparate. Y, bueno, ¿quién es el que hizo el incendio a la huella del pajarillo? No te puedo decir, porque es mi fuente, es anónima. Solo cuando murió este personaje, que había confesado el año 96 del supuesto incendio provocado, que explicaría la presunta huella del pajarillo, revelaron el nombre de la persona. ¿Y por qué lo revelaron? Porque había muerto. No había manera de entrevistarlo. Pero sí, tal cual. Yo también me reí igual. Pero los escépticos y los periodistas de investigación dijeron, se acabó el misterio. Me abandoné y empecé a ver a mis papás, a mis hermanos,
en un lugar que para mí es muy importante en Perú, que se llama Chosica, que son unas sierras exactamente iguales a estas. Ahí Fabio creo que lo debe conocer. Esas sierras son muy bonitas, ahí se hacen muchos retiros espirituales. Yo con mis padres de chico no iba a retiros espirituales, íbamos a los asados y esas cosas, pero era un camino hacia Marcahuasi. Y tal vez por eso amo tanto Capilla del Monte, porque es muy parecido a Chosica, las mismas sierras de 1000 metros de altura y todo. Y veía a mis papás, veía a mis hermanos, cuando íbamos a los búngalos, a las cabañas, y me entregué a esa serenidad, como dice acá mi amigo Fabio. Me estaba muriendo. Y tomé conciencia de que me estaba muriendo, y dije, no, tengo todavía muchas cosas por hacer. Y no sé de dónde saqué fuerzas, me agarré una roca, me levanté, y me vino como una locura, empecé a reír como un chiquillo, como un loco, no podía parar, y mis amigos me decían, Richard, ¿estás bien? Y dije, sí, estoy respirando, estoy bien. Abortamos la expedición y bajamos a la selva por otro lugar. Y volviendo, nos detuvimos en la cascada, que buscando el famoso camino, habíamos pasado de largo. Y sentí algo especial por la cascada. Y hice un agradecimiento. Era el 13 de agosto de 1996, porque había resucitado la cascada. Ellos decían, los queros, que nadie sobrevive a ese río sin Isicare. Y como yo había sobrevivido, me hicieron como Paco. Y me hicieron padrino del hijo de la familia Machaca, que tengo una foto en Facebook, la pueden encontrar ahí con mi ahijado, que debe tener ahora unos 20 años. Tomé una fotografía de esa cascada y al revelarla me encontré con esto. Algunos empezaron a ver un rostro. Yo sé que el cerebro es muy particular para crear imágenes donde no las hay. Tiende a organizar las nubes, el café, lo que sea. Quien descubrió el supuesto rostro fueron mis compañeros uruguayos que estuvieron en esta expedición. Supuestamente son unos ojos, la nariz, una boca, una barba, el cabello largo y unas manchas en la frente. Me llegaron a decir que era el rostro del Maestro, de Cristo. Y yo les dije, miren chicos, fue maravilloso lo que me pasó en la cascada, fue increíble ese viaje, pero yo respeto profundamente el mensaje de Cristo, como de otras grandes religiones, pero ya mezclar de ver a Cristo en todas las experiencias de contacto es un delirio y les pinché el globo de una manera impresionante. Dije que no era posible. Además, ¿alguien sabe cómo era Jesús? ¿Hay alguna foto de Jesús? ¿Hay alguna descripción concreta de Jesús para imaginarlo de esa manera? Según la tradición, hubo un manto que habría cubierto al Galileo hace 2000 años, y de ese manto procede la imagen que hoy por hoy todos los cristianos conocen, de ese hombre alto, de mirada penetrante y barba y cabello largo. Me refiero a la sábana santa. No quiero extenderme, los veo tan atentos, pero dije, voy a demostrarle a mis compañeros de Uruguay que están hablando pavadas en buen argentino. Voy a tomar una muestra de la sábana santa, voy a investigarla con el rostro de la cascada y van a ver de que parece pero que no es, que no guarda ninguna proporción ni nada. Asumiendo incluso que el hombre que aparece en la sábana santa es Jesús. Y el tiro me salió por la culata. Porque no solo el rostro correspondía. Estas manchas negras eran la sangre de la corona de espinas. Los párpados golpeados por estas líneas horizontales que aparecen en la cascada aparecen también golpeados de la misma forma en la síndrome. El tabique perfectamente desviado por un golpe, el mechón arrancado en ambos lados. Allí me estremecí. Y no puedo explicar esto. Hay cosas que no se pueden explicar, chicos. Y hay cosas que se tienen que sentir. En el fenómeno OVNI me he sentido tal vez un poco más seguro dentro de todo, porque hay fotografías, testimonios, evidencias, y aún así es un terreno resbaladizo. Pero en el mundo espiritual, a partir de esa experiencia, en el año 96 empecé a investigar el mensaje de este hombre, a quien llamamos Jesús.
¿Quiénes fueron los 3 reyes magos? ¿Por qué una estrella los guió? ¿Por qué hay tantas apariciones anómalas en la Biblia, como las que reportó en su día Ezequiel y otros profetas? ¿Todos eran ángeles o también se trataban de seres concretos, con vehículos que tenían volumen, densidad y peso? ¿Por qué la gente solo recuerda a este hombre crucificado y no recuerda como debería recordarlo, que sobrevivió? ¿Por qué lo recuerda siempre crucificado y no lo recuerda resucitado, que es lo más importante, que fue lo que hizo? Tal y como lo representó en su momento el gran artista Nicolas Roeg, luminoso, presentándose, difundiendo. Eso fue lo que le pasó. Entonces yo diría que sí hay una conexión entre la historia de los grandes maestros espirituales de la tierra, la historia de Cristo, su mensaje, la autenticidad, bajo mi humilde punto de vista, de la sábana santa, que contiene las huellas de la pasión, los latigazos, 120 con el flagelo, el clavo en la muñeca por el espacio de Destos para que el cadáver no caiga de la cruz que fue emplazada allí en el monte Gólgota. Estamos hablando de un suplicio tremendo que sobrevivió este hombre. Y luego la famosa síndrome que en su momento Secondo Pia, fotógrafo italiano, fue el primero a retratar una imagen en negativo, al revés de lo que puede ocurrir con una fotografía convencional, con una información grabada en 3 dimensiones que permite ver monedas en los ojos, leptones a la usanza de aquel tiempo. Es decir, es imposible que se trate de un fraude. Como dice mi amigo Juanjo Benítez, se trata tal vez de una carta bajo la manga de Dios. La gente necesita a veces pruebas y evidencias para creer que algo maravilloso está sucediendo. Pero ¿saben qué? Yo no las necesito. Y si por alguna razón tuve que salir de ese río, y en otras circunstancias también he zafado, debo decirlo, hasta ahora, es porque algo teníamos que hacer. Así que esta es mi respuesta sobre lo que me preguntaban de Cristo. ¿Tiene conexión con esto? Sí, mucha. Gracias.